Me Gracias. gustaría pasar al tema de los incendios, que es en el fondo la razón por la cual tú estuviste en contacto con Sebastián Mm, Piñera. Esta es la tragedia con más número de víctimas de la década en Chile, ¿no es cierto? O sea, vendría después del 27 de febrero. Y a nivel internacional estaba viendo, fíjate que es el segundo incendio con más cantidad de víctimas fatales de los últimos 15 años, que el otro es en Australia, que tuvo sí. 173 muertos. Mm. Pero esto podría en realidad ser mayor, porque lo que tenemos hoy día, hasta donde los últimos conteos, digamos, son 131 muertos, pero hay 372 personas desaparecidas. Sí, mira, es difícil describir lo que ha ocurrido acá, pero es lo más parecido al Dante, a la concepción del infierno, digamos, a la descripción literal del infierno. Y la primera pregunta que quería hacer, que para alguien que no sabe del tema, como es mi caso, yo tiendo a pensar que los incendios en los cuales mueren personas, o mueren gran cantidad de personas, son aquellos que se producen al interior. Ya, estaba al interior un determinado recinto, la gente no alcanzó a salir. Uno se imagina que si uno ve venir un incendio, hay tiempo para arrancar. El fuego no avanza tan rápidamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto a esta escala? Tú me puedes decir, algunas personas volvieron, se expusieron imprudentemente al riesgo porque hicieron tal o cual cosa, no arrancaron, en fin. Pero acá es un número de personas que indica que no era tan fácil, ¿no?, arrancar. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de este incendio? Ya, primero la magnitud, ¿ya? Para que tengas una idea tú, eh, la tormenta de fuego que se armó tenía 25 kilómetros de largo, eso es el ancho de Santiago. Es como ir de la Rayán hasta el aeropuerto. Ese era el largo, perdón. Ese era el largo del fuego, Del cordón, el cordón. ya. El ancho era de 8 kilómetros, que es la longitud que tiene la Kennedy. ¿Ya? Todo eso era una tormenta, literalmente era una tormenta de fuego, en el sentido que era una superficie que avanzaba, empujada por el viento y por las diferencias de presión que se producen por el propio incendio a toda velocidad, hacia lugares indeterminados. Cuando esto empieza a descontrolarse, se mandan las alertas. La gente sabe que va a llegar el fuego, pero no sabe cuándo va a llegar. A toda velocidad, ¿qué es eso? A toda velocidad. A ¿Qué? 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. Entonces eso quiere Ah, decir que, ya, ya, eso ya, quiere ya. decir que eso quiere decir que si tú te asomas de tu ventana, vas a ver rojo y vas a sentir la puerta caliente. En 3 minutos más vas a empezar a ver que los vidrios se revientan por el calor y te vas a empezar a cocer, ya de calor, a sentir que estás quemando. Porque es tanta la masa que se viene acercando. Entonces ahí lo que ocurrió en muchos casos es que ahí la gente decidió arrancar, cuando yo vio que estaba encima. Y como los campamentos estos barrios son precarios y las calles son chicas, se produjeron tacos en las salidas porque todo el mundo decidió arrancar por salidas que no están diseñadas y mucha gente murió adentro de los autos. ¿Ya? Mucha. Te estoy diciendo, alrededor de 80 cuerpos han sido sacados y que están obviamente irreconocibles. ¿Ya? Eso es una cosa. Lo segundo es que cuando las personas deciden arrancar y, por ejemplo, logran hacerlo, que era más fácil hacerlo a pie que en auto, cosa que la autoridad no lo informó, porque el auto es una cosa nueva en el campamento, eh, si lo hacían por una ruta que parecía segura y estaban avanzando, de pronto el fuego cambiaba de dirección y los pillaba en 10 minutos y no tenían cómo escapar, porque son, 40 kilómetros por hora, Iván. sí, 40 kilómetros por hora. Sí, claro. El viento del día 3 de febrero era de 30 kilómetros por hora, 32, 35 kilómetros por hora, lo que es mucho, es un viento que tú lo escuchas sonar, pero con el fuego se acelera, porque el fuego es básicamente temperatura, y los contrastes de temperatura producen cambios de presión que aceleran más el fuego. Entonces es una tormenta de fuego, por eso es la tormenta de fuego, porque es una masa de fuego que avanza y da la llama, pero no solo la llama la que quema, como es tan grande va quemando antes, que tú puedes hacer la prueba de poner la mano cerca de una chimenea. Tú vas a sentir que te quemas antes de tocar la llama, ¿cierto? Obvio, Ya. obvio. Imagínate eso multiplicado por la superficie de una comuna, o del ancho o que tiene el largo de Santiago, el largo de Santiago, y que tiene el ancho no sé, pues, de 7 kilómetros de ancho. Entonces, los vidrios se quebraban a 2 kilómetros de fuego, Ah, ¿ya? impresionante. Ya, ya, Entonces, ya, ya.
Ya, ahora Entonces, entiendo. entonces, la gente que se salvó fue la gente que evacuó de inmediato, ¿ya? Que en general eran personas que están acostumbradas a los incendios y que saben que tienen que dejarlo todo nomás, ¿ya? No hay tutía. O gente que logró evacuar por rutas que no se trancaron, ¿ya? Pero hubo casos, particularmente el campamento Manuel Bustos, que es donde yo he trabajado en los últimos 10 años, gente que está esperando hace 10 años las transformaciones estructurales del modelo para tener una casa, ya hace 10 años. Y hace 14 para tener un colegio. Y así podemos seguir, Mm. ¿ya? Esa gente no pudo salir, no había rutas para salir. Y muchas murieron quemadas. Esas, que son las imágenes que ha difundido la BBC, que ha difundido el Clarín, que ha difundido la Deutsche Welle, que son las imágenes más terribles, es básicamente una destrucción de lo que se llama de manzanas completas de ciudad, ¿ya? Y es un infierno, Ahora, directamente. lo que decía algún experto en riesgo y qué sé yo, decían que en el fondo se dieron la alerta, se dieron alertas, pero no se dieron, no se, se dijo arranque, pero no se dijo para dónde. Entonces uno dice, acá hay No, porque no hay una ruta. cuestión, claro, pero, o sea, tú dices, no es tanto que haya improvisación en el sistema de evacuación, como que en realidad no había para dónde arrancar, o sea, no había opción. No. No tuvo que ver con mala información, dices tú. En algunos casos, a ver, en algunos casos, la ministra Toá lo dijo de manera muy, como es ella, muy brutal, muy insensible, muy descriteriadamente. Dijo, se la avisó a la gente y no se fue. Se la avisó a la gente y decidió no irse. Sí, en algunos casos fue así. Porque esa gente, si se va, le roban todo lo que tiene ahí. Porque como el Estado no está ahí, porque hay autotutela, cosa que ella no sabe o le preocupa, hay autotutela. Después te voy a contar cómo la gente se defendía de los saqueadores. Entonces, la gente decía, si me voy me roban todo, todo, la tele, el plato, todo, el auto, todo. Entonces me quedo, porque la cosa no es tan grave. Hubo gente que hizo eso, ¿ya? Pero también hubo gente que le llegó el aviso y dijo, ya, ¿para dónde? Porque efectivamente, gente que hace poco está en el campamento, o que tomó una ruta que parecía segura y el fuego cambió de dirección, que fue lo que pasó en el Olivar, porque el fuego va mutando de dirección, va de sur a norte, pero cambió de dirección y se fue a una quebrada y quemó esa quebrada y es donde estaba saliendo la gente. Entonces, es realmente una pesadilla porque tú no sabes para dónde escapar y en muchos casos no puedes escapar. Cuando un jefe de la fuerza, que es un marino, que además es infante, que es buzo táctico, te dice que hay una acción coordinada, es porque hay una acción coordinada. Ya, pero ¿con qué objeto? Acá tú has Bueno, discutido, yo te he visto discutir en Twitter o no sé dónde la tesis, porque circulan varias, ¿no es cierto? Que es el narco, que son las inmobiliarias que quieren construir. sí. Y yo no encuentro, no sé, pirómano, no sé, ¿cuál es la intención? Hay, 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 ¿Cuál es la razón, el motivo detrás de esto? vamos viendo las teorías conspirativas. El diputado Ibáñez, que no se caracteriza por su lucidez ni por su capacidad de análisis, yo siempre pienso que el diputado Ibáñez, no sé, está drogado cuando habla, o está intoxicado, porque habla con voz de huevón y dice huevadas todo el tiempo, perdonen a tu auditor. Entonces él dice, da a entender que estos son inmobiliarios que queman los bosques para hacer casas, pues. Cosa que es completamente imbécil porque la zona donde partió el fuego es un parque natural, la reserva de Peñuelas, que es una reserva de la biosfera. Nunca se va a hacer un proyecto inmobiliario ahí. Nunca, diputado, nunca. Porque está protegida por 5 leyes y 2 planes reguladores, aunque usted la queme 10 veces. Y además es fiscal. Ahí partió el fuego, diputado. Es fiscal. Entonces, tú dices, ¿ya? Y en Chile no se cambia el uso del suelo cuando se queman los bosques. Se cambia cuando se cambia el plan regulador. Es un tecnicismo, pero importante. O sea, descartado inmobiliario. Los narcos no queman los barrios donde trabajan, los barrios donde está su demanda y los barrios donde está su clientela, su fuerza. Porque además muchos de ellos viven ahí, o sus soldados viven ahí, que son sus trabajadores. Descartados los narcos, descartados las inmobiliarias. Hay mucho, en Valparaíso hay una historia larga de pirómanos. Sí, hay pirómanos. Y pirómanos drogos, que van, queman para ir a ver cómo apagan los incendios, o para generar caos, ¿ya?
Pero eso es válido en un foco, en dos focos. Cuando tú tienes 8 focos, además con distancias de kilómetros, que no son propagación de pavesas, es donde tú piensas que hay una coordinación. Que no es un ataque, tampoco en la teoría conspirativa de la derecha, que es que desembarcaron soldados cubanos, ya, como en el estallido, en paracaídas o en submarino para atacar Chile. No, tampoco. Que esa, fija que esa es la versión del diputado Ibáñez, pero a la derecha, ¿cierto? Pero sí, si está a los dos lados. No es eso. Basta que un grupo anarquista, que en Valparaíso está lleno, tú levantas una piedra y salen anarquistas, tipo de negro, subsidiados por el Estado, que no hacen nada, que básicamente viven de actividades culturales o colectivos, muy drogo, y con una agenda de destrucción del sistema. Bueno, esos compadres, 30 de esos pueden quemar miles de hectáreas. Yo creo que estamos ante eso. Anarquismo antisistémico, duro, anarquismo duro, que también estuvo en el estallido presente, y posiblemente algo de terrorismo, pero eso no está del todo claro. Otra cosa que se está discutiendo mucho, ya parece que gente quería saquear y quemó para saquear. ¿Ya? O sea, delincuentes, pero no son narcos, son delincuentes. Y además... ¿Qué dijiste tú que la gente se está organizando para enfrentar el fenómeno este de los saqueos, tal como está pasando en estas poblaciones? Lo leí en tu libro, de hecho, en estos campamentos, en estos loteos irregulares que hay en el norte. Dale. Bueno, lo que hay en estos loteos del norte, o de Colina, o de Lampa, o de Cerrillos, es una estructura de gobierno interna que básicamente es de autogestión, de autogobierno, de autotutela, que no le gusta a la ministra Toá. Sí existe, ministra Toá, autotutela. Donde los narcos cumplen un rol importante, por ejemplo, para sacar a los golpeadores, que el principal problema de las mujeres de los sectores populares son los maridos o las parejas que golpean, no las cuotas de los directorios de empresa, que una agenda un poco distorsionada, tú has hecho el punto, Teresa, muy bien, no son las cuotas de los directorios de empresa. Es el agresor que golpea y los policías no llegan porque no pueden entrar al barrio. Bueno, a ese agresor lo sacan los narcos. Y lo que ocurrió en Forestal y ocurrió en Santa Julia fue que ante la alerta que estaban saqueando extranjeros, para no individualizarlo, salieron los narcos a corretearlo a balazo antes que llegara la Armada. Y hay un video que es muy impresionante, que le recomiendo a tus auditores que lo vean, cuando llega Carabineros a arrestar a un tipo que estaba disparando, ¿ya? El tipo bota el arma, Carabineros lo arresta, y se viene una turba encima de Carabineros. Una turba de 150 personas. Carabineros saca la luma y empiezan a pegar palos. Saca la pistola y no pasa nada, que era lo mismo que el estallido, cuando tenéis 200 personas contra 6 Carabineros, ¿ya? Entonces, los Rambos de Twitter, ¿qué harían? Tirar un rifle, pero ellos, desde su mundo de Twitter, harían eso. No, ¿qué hicieron los Carabineros? Soltaron el gallo, se metieron a la patrulla y rajaron. Bueno, ¿quién liberó a ese narco? Los mismos narcos, apoyados por los vecinos, porque los vecinos estaban ayudando a la gente que los ayuda a ellos. Ahora, obviamente, ellos no quieren a esos tipos porque tienen que sufrir los baleos, los fuegos artificiales, pero cuando tú estás... Eso, bueno, es el peor escenario, po. O sea, en el fondo, cuando ya el narco, claro, cuando ya los narcos en el fondo empiezan a ser capaces de ofrecer o cubrir necesidades que debiera cubrir el Estado, y entonces la gente, por esas razones, incluso estando en contra de este negocio del que viven, en el fondo, prefieren esta protección a no tener ninguna. Eso es lo más dramático, o la situación más dramática a la que puede llegar un país, porque ahí es donde ya la cuestión empieza a perderse, o sea, ya muy difícil agarrarlo, porque empieza a tener a la población en contra de combatir al narco, porque el narco algo les da. A ver, déjame hacer un matiz ahí. Estamos hablando de una situación muy extrema, que es una ciudad sin luz, después de una catástrofe gigantesca donde murió gente, porque además tienes que entender que murieron dirigentes vecinales muy queridos en los cerros, y eso se supo. Está todo el mundo saltón, y tú ves que hay gente asaltando y se genera una paranoia contra extranjeros que vienen a robar. En ese contexto, donde aparecen estos gallos a defender, el Robin Hood que se llama, es en ese contexto donde llegan los carabineros a sacarlo y la gente dice, no, pues, ahora viene usted y después se va usted y yo quedo solo. Entonces, usted lo deja acá, ¿me entiende? No es que
no es que estén defendiendo al narco siempre, porque el narco mata a los niños, los mata de a poco en general, destruye las redes familiares, y eso las personas lo saben, pero el problema, Teresa, y ahí está lo dramático, es que tú llegas a un punto donde el abandono está, lo que dijiste tú, que si una mujer está en su casa, llama al 133, porque está con el agresor afuera, de nuevo, borracho, que le viene a pegar, y Ruth sabe que no puede ir a su barrio porque está en zona roja, señora. Y tú sabes que el tipo va a botar la puerta finalmente, porque es una puerta de un bloque, y no está enrejada. Bueno, tú puedes llamar a un gallo que va a traer a dos tipos que van a sacar al golpeador y le van a pegar una pierna, le van a pegar un balazo. Y dices, bueno, estoy más tranquila. Eso cuando ocurre, que ya está ocurriendo, ahí estamos bien jodidos. Entonces, volvamos al caso del presidente Piñera. Déjame volver a hacer un link, saltar para atrás. Cuando hablamos de estar encima de los temas, es evitar, es ponerte en el cuero de esa persona que vive en un barrio sin luz, donde ha estado abandonado por 10 años, donde está esperando su casa hace 8, 10 años, 12 años, y ya le están ofreciendo sitios los narcopiloteadores a 4 millones, a 5 millones, con protección, con empalme de luz, con camión cisterna de agua. Estás en esa realidad. Eso es lo que hay que frenar en seco. Y para eso nos sirven los relatos, nos sirven las constituciones, nos sirven, ¿me entiendes? Sirve estar ahí, intervenir, bajar y estar con los vecinos. Y eso es lo que están pidiendo. Por eso era muy importante que la fuerza se desplegara. Afortunadamente se ocurrió y hoy día están bastante cubiertos los cerros, me han informado. Llegó gente del ejército de Santiago, del Lautaro, se fueron hacia allá directo, por Calera, de los boinas negras, y hoy día está bastante cubierto. Pero hubo días, 2 o 3, donde era una pesadilla.